quiero compartir que se celebró el Día Internacional del Derecho al Agua. El Día Internacional del Derecho al Agua. Y eso se tradujo en ciertas manifestaciones en favor del agua, en favor de ese derecho que se tiene del agua. Entre consignas. Del uso del agua. Don Rogelio debe hacerlo. Es su manera de ganarse la vida. Acude a esta zona todos los días desde hace 20 años, ofrece agua a las personas, mientras en su casa es lo que más hace falta. Nunca llega a los 15 días, 10 días, 2 veces por semana. Todos los días la porta consigo, pero no es garantía que contará con ella a diario. Hay que tener siempre ahorritos para comprar la botella. En el Día Mundial del Agua, vendió a las organizaciones de la sociedad civil que se concentraron en el Boulevard de los Héroes para exigir que El Salvador garantice el derecho humano al agua. ¡Vamos a alzar nuestras voces en defensa del agua! Doña Guadalupe tomó lo que pudo de su casa y acudió a la marcha. De buena calidad para nuestra alimentación. Vive en la comunidad La Cuchilla de Ilopango. Cuenta que no duerme tranquila. La mayoría del tiempo no cae agua en su grifo y cuando llega. A veces oigo que cae en alguna parte, pero es el agua que cae del lavadero, ¿verdad? Y no es primera vez que vive ese problema. Yo ya viví esa experiencia cuando viví en otra zona de San Marcos, cuando el presidente de ANDA era el señor Perla. Representantes de las organizaciones sociales denuncian que tanto la actual como las anteriores legislaturas engavetaron la ley del agua. Advierten que también tomarán medidas de presión para que la nueva Asamblea Legislativa finalmente la apruebe. Si la consigna ha sido que los mismos de siempre impedían que lo bueno llegara, ahora no hay obstáculos para que se apruebe una buena ley. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua y el saneamiento como un elemento esencial para hacer efectivos otros derechos humanos como la salud. Entre consignas. ¡El agua no se vende! Don Rogelio debe hacerlo. Es su manera de ganarse la vida. Acude a esta zona todos los días desde hace 20 años, ofrece agua a las personas, mientras en su casa es lo que más hace falta. Nunca llega a los 15 días, 10 días, 2 veces por semana. Todos los días la porta consigo, pero no es garantía que contará con ella a diario. Hay que tener siempre ahorritos para comprar la botella. En el Día Mundial del Agua, vendió a las organizaciones de la sociedad civil que se concentraron en el Boulevard de los Héroes para exigir que El Salvador garantice el derecho humano al agua. ¡Vamos a alzar nuestras voces en defensa del agua! Doña Guadalupe tomó lo que pudo de su casa y acudió a la marcha. De buena calidad para nuestra alimentación. Vive en la comunidad La Cuchilla de Ilopango. Cuenta que no duerme tranquila. La mayoría del tiempo no cae agua en su grifo y cuando llega. A veces oigo que cae en alguna parte, pero es el agua que cae del lavadero, ¿verdad? Y no es primera vez que vive ese problema. Yo ya viví esa experiencia cuando viví en otra zona de San Marcos, cuando el presidente de ANDA era el señor Perla. Representante. Es increíble que ninguna administración gubernamental en El Salvador toma en serio este problema del agua. Es inaceptable que a estas alturas, cuando se conmemora el Día Mundial del Derecho al Agua, ni siquiera las autoridades del gobierno de El Salvador se pronuncien con relación a qué se puede hacer o qué se va a hacer para garantizar el suministro de agua a la gente. Hace unos meses, incluso el gobierno de El Salvador nombró a un comisionado para el manejo del agua. Un fulano que estuvo mencionado hace un año más por el mal manejo que se hizo de las
crisis en el manejo del agua, donde la gente recibía agua con lodo, donde la gente recibía agua como que era horchata, donde la gente recibió agua contaminada allá por febrero del año pasado. La asamblea lo interpeló y propuso que lo despidieran. Pero resulta ser de que el gobierno, en lugar de despedirlo, le dio una gran indemnización de $60,000 y lo nombró comisionado para el manejo del agua. Y desde que se nombró en ese puesto, ya no se vio el fulano. Ya no se vio el fulano ese. Brilla por su ausencia el nombrado comisionado para el manejo del agua. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo? El flamante presidente de ANDA, que por su mala administración mucha gente se enfermó, mucha gente sigue enferma por consumir agua contaminada. Y hasta la fecha no sabemos cuál ha sido el trabajo que ha hecho el comisionado, que ya ni me acuerdo el nombre que tiene este fulano, que incluso fue interpelado. Pero en el Día Mundial del Derecho al Agua en El Salvador, ni siquiera un comunicado de prensa del gobierno para establecer cuál es la política de administración del agua que se va a seguir. Porque no existe ningún plan, no existe ningún plan de atención para ese recurso tan valioso como el agua. No se ha querido manejar ese problema del agua. No se ha querido tomar por los cuernos el problema de la administración del agua. Hasta la fecha, todavía la gente sigue pensando que en algún momento va a llegar una solución. En el video que les acabo de poner, una señora decía: yo también viví la época de crisis del ingeniero Perla, aquel famoso que se robó 30 millones y que hoy anda libre ya pagó su culpa y anda libre gozando de sus millones en Francia, junto con su familia, tranquilo, y no pasa nada. No se resuelve el problema real, no se ha resuelto el problema real del manejo del agua. Se siguen recibiendo denuncias de gente que no tiene agua en sus comunidades. Se reciben múltiples quejas, solicitudes de solución para que se garantice ese recurso. Y yo creo que no basta con decretar que es un derecho el agua. No basta que por decreto se diga que es un derecho humano el disfrute del agua. No basta con un decreto, con una ley que diga que la población tiene derecho al agua. Porque las soluciones van más allá de un simple decreto, de una simple ley. Las soluciones van más allá de esa voluntad política. La población está demandando acciones concretas que indiquen que la gente puede esperar algo diferente. La gente necesita recibir un plan de atención integral para el manejo del recurso hídrico en El Salvador. Y no se trata solo de hacer una ley para el agua potable domiciliar. Tiene que haber una política manejable por todos los sectores,
una política de manejo integral del agua que conlleve a establecer responsabilidades claras en el manejo de la operatividad que se necesita. Porque nadie ha querido entender que tiene que llegar un momento donde el agua va a ser un elemento de vida. Nadie ha querido entender que la próxima guerra mundial va a ser por el manejo del agua. La disputa de ese recurso agua está llevando incluso a buscar otros horizontes en otros planetas, y lo primero que se les ocurre es saber si hay agua. Lo primero que tratan de garantizar si existe agua y vida. Porque, quiero o no, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. El manejo del agua es tan vital para cualquier ciudadano, para cualquier forma de vida. Es el agua la primera opción. La primera opción que se tiene es que la vida depende del agua. La vida depende del agua, realmente. Esa es la razón. Usted puede incluso pasar sin comer varios días, pero sin tomar agua es bien difícil. Lo primero que aparece es la deshidratación. Y no se ha querido entender ese mensaje. ¿Será necesario acaso que nos falte el recurso hídrico para que entendamos que debe haber una solución? Porque mientras los funcionarios tienen en su casa, tienen donde viven, el recurso no les hace falta, mientras los funcionarios de gobierno tienen hasta una cisterna donde abastecerse, mientras ellos tienen la capacidad para comprar agua embotellada, todo lo demás les sale sobrando. Cuando usted mira, por ejemplo, que en las sesiones plenarias de los diputados o en las reuniones de Consejo de Ministros, lo que abunda es el agua. Lo que abunda es el agua en cualquier reunión pública. Pero ¿qué pasa en las reuniones de familia, en las colonias populosas, donde abunda la gente y no abundan los recursos? Ahí no hay agua. Ahí no existe. Ahí no existe. Ahí no existen recursos suficientes. Y es importante tomar conciencia de que ninguna actividad es más urgente, óigase bien, ninguna actividad es más urgente que garantizarle a la población ese derecho que tiene a disponer de agua para toda su forma, no solo agua potable, sino que agua para riego, agua para los animales, agua para las plantas. Es necesario tener ese recurso siempre, porque por mucho que se afane un agricultor, fíjese lo que le voy a decir, por muy buen agricultor que sea alguien, por muy excelente agrónomo que sea alguien, si no existe agua, ninguna cosecha es posible. Ninguna cosecha es posible si no existe agua para hacer riego.
¿Por qué siempre se trata de regar o de sembrar allá por cuando va a comenzar el invierno? Porque se supone que va a llover. ¿Va? ¿Y qué pasa si no llueve? ¿Qué sucede cuando hay una sequía? ¿Qué sucede cuando no llovió? La cosecha se seca, se pierde la producción de granos básicos. Y por muy campeón que sea un agricultor, si no tiene agua a la mano, no puede hacer sus riegos y su plantación se seca. Porque se confía, porque se tiene la esperanza que ya va a llover. Se tiene la confianza de que va a llover. Y algo que yo siempre he dicho, bueno, nosotros esperamos que llueva, ¿verdad? Pero no depende de nosotros. No depende del ser humano que llueva. Es un ciclo. Es un ciclo que existe de la regeneración de los recursos. A mayor calentamiento de la tierra, menos posibilidad existe de lluvia. ¿Por qué? Porque va a caer, pero no una lluvia adecuada, va a caer una lluvia ácida. Y eso en lugar de beneficiar a las plantas, las va a arruinar. Pero no se ha tomado la conciencia suficiente y no se está haciendo lo que corresponde. Y no estamos hablando de un país, estamos hablando de todo el mundo. No se tiene la conciencia ecológica que permita garantizar por los próximos 50 años una mejor forma de vida. ¿O acaso vamos a comer plástico? ¿O acaso vamos a comer hierro? ¿O vamos a comer tierra? Muchos no han entendido ese mensaje. No hemos podido entender eso. No hemos podido entender la necesidad de tener una conciencia. Y eso es el problema de muchas generaciones, que no se ha querido aceptar que no podemos nosotros y ese es el problema. El problema es cuando nosotros nos enfrascamos en situaciones tan insignificantes. Pero no nos hemos dado cuenta de dónde está el problema, ¿va? No hemos querido darnos cuenta. ¿Cuál es el verdadero problema? Y cuando nosotros queremos entender algo y lo multiplicamos, lo primero que sucede es que caemos mal por decir algo. Caemos mal cuando decimos algo que no está bien, ¿va? Entramos en una disputa, entramos en una verdadera disputa insignificante, diría yo. Y por eso es que suceden cosas que uno dice, mire, hacemos cosas que no están bien. Y pareciera que queremos que la gente no se fije en lo que hacemos mal.
Queremos que la gente ignore. Queremos que la gente ignore lo que nosotros hacemos mal, ¿va? Estaba yo escuchando una plática que tenía una funcionaria del gobierno de El Salvador que se llama María Chichilco, donde se quejaba porque los habitantes de Arcatao y los habitantes de Guarjila no la saludaban. Se quejaba la señora María Chichilco de que la gente de Guarjila la llamaba traidora. Y ella no se explicaba, dice, ¿por qué? Si a todos los conozco, han sido mis compañeros de armas. Y no entiendo por qué hoy no me quieren ni saludar. Y me llaman traidora, dice. O sea, es tan chiquito el cerebro de algunas personas que no han podido entender a dónde están paradas. No han querido entender a dónde están paradas. Y están paradas sobre una mina. Están paradas sobre una mina que tiene un tiempo. Están paradas sobre una mina que tiene un tiempo que va corriendo. Y que tarde o temprano esa mina puede explotarles en el pie. Y pareciera que no han querido entender, los funcionarios del gobierno de El Salvador no han querido entender a dónde están parados. No han querido entender a dónde es que están parados. No tienen una mentalidad abierta que les permita distinguir entre lo bien y lo mal, o entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba viendo yo una entrevista que le hacen, estaba leyendo una entrevista que le hacen a la congresista, Norma Torres. La congresista estadounidense Norma Torres, que está en la Cámara de Representantes por el Distrito 35 de California, es una de las voces más críticas y fuertes de Washington. Esta es una entrevista que hizo Carmen Rodríguez, la escribe Carmen Rodríguez para la revista Factum, y donde dice ella que ella es una de las voces más fuertes en contra de la corrupción en los países del Triángulo Norte, llámese El Salvador, Guatemala y Honduras. Ella es de origen guatemalteca y conoce muy bien la corrupción de su país por años. Hoy es congresista en Estados Unidos y su voz tiene peso por dos razones, dice la entrevista. Está en el comité que puede sugerir recortar fondos de Estados Unidos a El Salvador. Y es una de las promotoras de la lista Angel, que a partir de junio incluirá los nombres de funcionarios corruptos de Centroamérica. Norma Torres estuvo en el Comité de Asuntos Extranjeros de Seguridad Nacional y es parte de uno de los comités más poderosos e importantes del Congreso. Es el Comité de Asignación y Reglas, que se encarga de asignar y recomendar gastos federales, nacionales y extranjeros de Estados Unidos. Ella es una de las voces que puede sugerir en qué recortar y a qué gobiernos priorizar la ayuda. Y pareciera que no le queremos dar importancia porque es una congresista, dicen, ¿verdad? Así dicen los seguidores del gobierno de El Salvador. Es una congresista que no tiene peso. No depende de ella, dice. Y si no depende de los congresistas aprobar, ¿de quién depende?
Ya el presidente Trump ya no está. ¿A quién pueden ir a llorarle? Y no le dan importancia al peso que puede tener un voto en el Congreso. Por ejemplo, en el año 2019, el Senado aprobó la enmienda redactada y presentada por Norma Torres, con la que se manda al Departamento de Estado, oiga bien, enviar una lista al Congreso de funcionarios corruptos del Triángulo Norte, adoptada bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En diciembre del 2020, Norma Torres promovió junto a otros congresistas del Comité de Asuntos Extranjeros una nueva iniciativa para que la lista de corrupción incluya nombres de funcionarios que no han sido presentados ante la justicia de sus países y que tienen vínculos con casos de corrupción y del crimen organizado transnacional. Ojo, no se le quiere dar importancia a la voz de una congresista. No se le quiere dar importancia a la voz de varios congresistas. ¿Por qué? Porque para el gobierno de El Salvador parece insignificante. Dice, si solo son 12 los que están en eso. Pero el total son 435. Sí, pero por un voto se pierde Roma. Por un voto se pierde una iniciativa. Si falta un voto, algo ya no pasa a la siguiente fase. Un voto es crucial en cualquier parlamento. Y por eso la gran angustia de conseguir más votos cada día. Por eso la necesidad de tener más diputados a favor. Porque de esa manera se garantizan votos a favor, va. De lo contrario no sería tanta la angustia por tener más diputados, va. Porque si un voto no significara nada, porque si 2 votos del congresista no significara nada, no se tuviera esa eterna pelea por tener más diputados. Pero como juegan con ese lenguaje, haciendo creer que no tiene importancia lo que una congresista diga, y todos los seguidores lo único que hacen es repetir lo mismo. Así como los pericos, bajo lo repiten. Los pericos no es que puedan hablar por sí mismos, los pericos repiten lo que escuchan. Así actúan los seguidores fanáticos de un partido. Y no le dan la importancia que se merece hasta que llegue el momento de ver las cosas. Hasta que miren. Tenían razón. Pero ese es el problema de lo que no se quiere ver más allá de la nariz. Porque dice la congresista Torres, el poder de cualquier democracia reside en el pueblo. En este caso, el pueblo de El Salvador. Tenemos que reconocer que desde los acuerdos de paz, los salvadoreños han trabajado para fortalecer su democracia y el sistema electoral, asegurándose ellos mismos múltiples transiciones pacíficas para el cambio de poder. Con esto en mente, el pueblo merece líderes que respeten los derechos humanos, apoyen la democracia y respeten el Estado de Derecho. Pero, y a pesar de que un partido específico ganó la mayoría
La administración del presidente trató de inducir a la confusión. Y eso pasa por informaciones que llegan de primera mano allá arriba al Congreso. Le pregunta la periodista, ¿genera preocupación entre los congresistas y senadores que a partir del 1 de mayo el presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas van a tener el control del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema de la elección del próximo fiscal? Y dice la congresista, mi única preocupación han sido las acciones pasadas del presidente. Por ejemplo, lo que pasó el 9 de febrero de 2020, espero que esas acciones paren. De que su grupo tenga cero tolerancia contra este tipo de acciones. Que lo único que hacen es socavar las instituciones y que deben de trabajar para el pueblo. No se va a poder crear una base de trabajo. No se va a poder crear oportunidades para todos esos jóvenes salvadoreños que siguen huyendo del Salvador, que siguen llegando aquí a nuestra frontera sur pidiendo ayuda. Si no se toman acciones difícilmente. Y por eso la congresista, entre otras cosas, reclama que haya una rendición de cuentas clara. Una rendición de cuentas que permita tener la confianza de que toda la ayuda que se pueda trasladar hacia El Salvador llegue a las verdaderas personas necesitadas y que no se quede en el camino en manos ajenas o que no se le dé un uso inadecuado. El problema del gobierno de El Salvador es que no quiere rendir cuentas. No quiere rendir cuentas. Hoy esta semana se ha dado un gran relajo con las plazas fantasmas y todo eso, ¿eh? Pero fíjese que hay un caso de varios. Hay un alcalde que ganó y que es, esto es en Sensuntepeque, ganó por el partido Gana. Ganó la alcaldía de Sensuntepeque. Pero ¿cuál es lo curioso de esto? Que en la lista de lo que le llaman Plaza Fantasmas y que tiene asignados el partido Gana, aparece este alcalde que fue electo. Y este fulano se llama José Alfaro. Y él dice, él reconoció en una reunión de campaña antes de las elecciones que recibe un salario de $1,600 como empleado de la asamblea. Pero como se trata de campeones de la mentira, ¿verdad? Pero que él no se queda con un 5, dice, sino que todo lo utiliza para ayudar a los habitantes. O sea que le regalan dinero, pues. Y él no necesita dinero, porque lo regala a otros. Y él dice, él también dice, o dijo antes de las elecciones, que del salario de 1,600 solo recibe 1,200. Y la pregunta del millón es, ¿quién se queda con los otros 400? ¿Por qué? Porque los descuentos no son $400. ¿Por qué? Él dice, yo solo recibo $1,200, pero en la planilla dice que le pagan 1,600. ¿Para qué bolsa se van $400?
Interesante descubrir eso, ¿verdad, Fiscalía? Y así como él, hay 238 que están en el partido que está en el poder. $238 empleados puestos por gana. Y todos los partidos tienen trabajadores que ellos los han recomendado, que ellos los han puesto. Y lo que está en duda aquí es, ¿realmente esa gente trabaja? Pero lo más risible de todo va a ser cuando en el mes de mayo ingresen los nuevos diputados y digan, nosotros no necesitamos empleados. Esos 1.500 empleados no los necesitamos. Nosotros somos autosuficientes y nosotros vamos a trabajar solos. Porque en primer lugar no vamos a ganar sueldo. Vamos a renunciar a todo. Y en segundo lugar, no necesitamos contratar, ¿cómo le llaman? Militantes del partido. No necesitamos. Esa va a ser la gran pregunta que usted se va a hacer. ¿Realmente los nuevos diputados no van a contratar su gente? ¿Realmente ellos van a trabajar con una nueva forma de trabajar y no van a necesitar gente que trabaje con ellos? ¿O solo se trata de cambiar camisa? ¿Solo se trata de cambiar color a los empleados? En lugar de trabajar para aquel partido, van a trabajar para este. Porque dentro de la asamblea hay de todo tipo de partidos, hay de todo tipo de colores, hay de todo tipo de camaleones. Hay empleados en la asamblea que los puso un partido y en sus acciones trabajan para el otro partido. Interesante, los camaleones que existen en todas las instituciones de gobierno es interesante. Personal de salud, docentes, trabajadores públicos en las diferentes instituciones autónomas, Asamblea, Corte Suprema. Dentro de todas las instituciones hay camaleones. Y esos camaleones son peligrosos. Porque los recomendó un partido y hacen el trabajo sucio a favor de otro. Esa gente es peligrosa. Personal médico. Que si no andas a abuso te ponen una inyección letal si estás en contra de su presidente. Son capaces. Son capaces porque ha llegado al extremo de que los seguidores se han convertido en una jauría. Que solo basta con que los ajoten, ¿sí? Vení para acá, vámonos. Y es peligroso, igual a lo que pasó allá en Bolivia, va. Donde los seguidores, donde esos fanáticos incondicionales hasta le dieron juego a la gente. Lo mismo pasó en Nicaragua. Lo mismo ha pasado en diferentes partes del mundo, donde los fanáticos llegan a un punto donde no razonan. Los fanáticos políticos, seguidores políticos, se convierten en una jauría al servicio del poder de turno. Y esa gente es peligrosa. Porque son capaces de todo. Eso usted lo mira cada día, usted lo mira cada instante en las redes sociales. De que no diga nada en contra del gobierno porque se le vienen encima las jaurías de perros. ¿Va? Con el perdón de los perros. ¿Va? Se le van encima como perros bravos.
Se le van encima como lobos sedientos de carne, de sangre. Así son los seguidores fanáticos. No les puedes decir algo porque inmediatamente salta aquel sentimiento de camaleón, aquel sentimiento de ave de rapiña. Y vienen momentos críticos, vienen momentos difíciles para la política salvadoreña, para la situación social de El Salvador, vienen momentos críticos, donde va a tener el gobierno el control de todos los medios de comunicación, donde va a tener el control de todos los medios de difusión. Y si no siguen las órdenes, inmediatamente lo cierra. Eso ha pasado en los países autoritarios, donde el opositor es perseguido como un enemigo. El opositor es perseguido a muerte por estar en contra del gobierno de turno. Y si uno mire cómo se están armando, mire cómo se está armando el ejército, haciendo demostraciones de fuerza para intimidar a la gente. Y eso está pasando en diferentes partes del mundo. Y no nos hemos dado cuenta que El Salvador está entrando en un fanatismo muy, muy ideológicamente peligroso. Porque se quiere imponer un régimen, se quiere imponer un autoritarismo, cueste lo que cueste. Y va a prevalecer aquel dicho famoso de o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, atenete a las consecuencias. Eso es lo que viene para El Salvador, tristemente. Pero eso que no desanime a esas fuerzas sociales que siempre han estado luchando por un mejor país. Siempre han estado a favor de la justicia. Y esos movimientos sociales que han estado dormidos son los que van a hacer la diferencia en El Salvador. Esos movimientos sociales, porque llega un momento donde te aprieta la necesidad y te quedan dos caminos. O te arrodillas al patrón o te rebelas. Solo tenés dos caminos. Te arrodillas, le lames la bota al patrón para que te ponga la bota en la cabeza y te sumerja más en tu desgracia, o te levantas como rebelde en contra de las injusticias sociales. El ser humano solo tiene dos caminos, no tiene tres ni tiene cuatro, solo tiene dos. O sucumbes o luchas, o te sometes o luchas. Solo dos caminos tienes en la vida, no tienes más. Porque si te acomodas y callas, te conviertes en sumiso, te conviertes en un arrastrado político. Si callas, si no dices nada, no eres más que un servil que se acomoda al gobierno de turno. Y está el otro, aquel que lucha contra las injusticias y demuestra que es persona con dignidad. Pero pasar de esa línea delgadita a convertirte en un servil, es tan delgada esa línea que por una lámina que necesites en ese momento te puedes vender tu alma al demonio. Que por un hambre que tienes
te vendes al mejor postor y ya no hay retorno. Después te quieres quitar el yugo, ya no existe. Quiero saludar a Héctor Monge. Saludos, gracias por retroalimentarme, Héctor Monge. Numan Herris Suxero, gracias por retroalimentarme en el sonido. Estaba teniendo un problema técnico. Saludos, Angie Serrano, hasta Guarjila. Todos los trabajadores tienen miedo. Si dice algo, te despiden. La vida está matizada de cobardes. El mundo está matizado de cobardes de todo tipo. De gente que porque como tiene necesidad, de gente que porque tiene necesidad de trabajar, acepta cualquier humillación. De esos abundan en el mundo. Gente que se humilla a cambio de un sueldo. Se deja humillar porque necesita trabajar, porque necesita comer. Y no importa lo que me pague, mire, yo le obedezco. Y no es fácil. No es fácil decirlo. No es fácil decirle, mire, señor, yo necesito el trabajo, pero mi dignidad vale más. Aquí están las llaves. Cuesta eso. Esa parte es difícil porque implica que vas a comer nada. Y tu familia también va a sufrir. Pero todo llega a un punto neutral, ¿va? Entonces, o aceptas o aceptas. Y tarde o temprano, todo lo que lloraste en algún momento tiene su recompensa. Todo ese sacrificio por no someterte a la bota del amo tiene su recompensa. Porque en algún momento te vas a recuperar de esa mala racha. En algún momento vas a encontrar un patrón o un jefe que sea verdaderamente gente. Y no es fácil porque muchas veces se juega con la comida, ¿verdad? No es fácil decir, aquí está su puesto, mire, yo no le acepto eso. Porque no es fácil encontrar un trabajo, ¿verdad? Ese es el gran problema. Yo creo que así va a ser, solo se cambian de camisa. Héctor Monge dice que esos diputados solo necesitan un dedo y un botón. Podría cerrar la asamblea porque no habrá ni discusiones. Todo será así. Así es, eso es cierto. Si dices algo te pueden matar. Armando Quintero, este alcalde René se encuentra fuera del país. Es un corrupto de primera. Sí, eso está comprobado. Pero así lo eligieron. Y ese va a ser el alcalde. Si eligieron a Will Salgado en San Miguel, cualquier cosa negativa se puede esperar. Es que es de lo peor que pudo haberle pasado al país. Pero lo eligieron. Porque a la gente le gusta comer de todo, ¿va? Y repetir. Ese trago amargo. Así es la gente. La gente no logra entender. El pueblo se equivoca muchas veces. Porque le da más poder al amo y no importa, ¿va? Armando Quintero dice, este gobierno va a terminar restringiendo el acceso a internet para seguir manteniendo dormida a la gente como todas estas plataformas. Sí, eso es lo que va a suceder. Saludos. Lo que viene es terrible. En los primeros meses van a tratar de acabarse al frente, pero luego vendrá lo peor. Es que desde hace rato quieren acabarse al frente. Desde la época de Villalobos. ¿Te acuerdas, Belis, que había un himno que quizás vos lo cantaste alguna vez, ¿va? ¿O no?
Salvador Vélez, ¿alguna vez cantaste ese himno que decía: El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán? ¿Quién cantaba eso? ¿Quién cantaba ese himno? El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. ¿Y hoy quién lo canta? ¿Quién canta ese himno? El presidente Salvador. Con otras palabras, pero es lo mismo. Quieren ver a los rojos muertos. Le están deseando que desaparezca. Pero el punto aquí es, el punto central es de que quien muchas veces desea el mal a otro, ese deseo es como el boomerang, ¿va? ¿Sí? Es un deseo como el boomerang. El bien que me desees a mí se te revierte, y el mal que me deseas también se te revierte. Ahora bien, ¿qué es lo que está en juego? Un color. ¿Qué es lo que está en juego realmente? ¿Un color de partido? ¿Un nombre de partido? ¿O una lucha social de la población en general? Porque al final, la bandera que se use no es realmente lo que cuenta. Lo que cuenta es la lucha que se haga. Y por eso que no hay que pararse y detenerse en un color, no hay que detenerse en un nombre, porque lo que importa son las acciones. Y un pueblo, ojo con lo que voy a decir, un pueblo reprimido tiene una capacidad de reacción increíble. Un pueblo que es reprimido tiene una capacidad de reacción indescriptible. Tiene una acción que nadie la espera. Porque ese pueblo reprimido es el que al final gana. Y no importa los colores políticos. El FMLN es un partido. Pero hay una cosa que debe tomarse muy en cuenta. El FMLN no es toda la izquierda. El FMLN no es todo el tejido social. El FMLN es una parte de todo ese grupo social que está a la expectativa de cualquier acción que se quiera tomar en su contra. Y ese grupo social, ese movimiento social, no necesita que se le dé luz verde para salir. Ese movimiento social necesita reaccionar ante las injusticias. Pueblo, los 56 diputados van a resultar como la representación de 56 partidos. Toda esa gente no tiene línea ni principios, y con el ejemplo de la transparencia de Bukele todos le copiarán. Saludos desde San Michael, Juan Alberto. Pueblo que elige corruptos no es víctima, es cómplice. Así es. Asunción Guardado, derecho al agua, pero llevamos 2 años sin agua y pagamos el recibo por un servicio que no percibimos. Saludos, saludos. Saludos. Pues sí, José Salvador Vélez, contame, pues vos cantabas ese himno también. Yo opino que la dirección del partido es la directamente culpable. Sí, pero es que no nos podemos enfrascar en un partido, hombre. Es que ese es el gran problema en los salvadoreños. Nos queremos enfrascar en una lucha contra el partido FMLN. Dejemos que el partido FMLN
tome su rumbo, pues. Dejemos que el partido FMLN tome su rumbo, y si ellos quieren renacer, no depende de ellos. Depende de sus militantes. Depende muchas veces de sus simpatizantes, si ese partido agarra rumbo otra vez. No depende de la dirigencia, porque la dirigencia no es la dueña del partido. Los partidos son instituciones que se les llama de derecho público. Los partidos son organizaciones sin fines de lucro de derecho público. No son compañías privadas los partidos políticos. Por ley, los partidos son instituciones sin fines de lucro. Y como no son instituciones con fines de lucro, quien decide los destinos de un partido es su militancia. Todo. Si la militancia dice ya no demos nada por él, ya no da nada por él. Pero si la militancia reacciona y dice levantémoslo, lo levantan. Así funciona. No hay para dónde. La bandera podrá desaparecer, pero los revolucionarios no los acabarán, dice Angie. Así es, correcto. José Salvador Belli, vos te estás enfocando en la dirección del partido. Ese es un error. Estás empecinado en dirigirte a la dirigencia, y no es así. No es la dirigencia. Muchos de los que manejan el partido ni siquiera son dirigentes del partido. Hay gente que no se mira, que está moviendo los destinos del partido. Hay gente que no está en puestos de dirección y está manejando los destinos del partido. Pero al final, quien va a decidir los destinos del FMLN es su militancia. La militancia es la que lo va a decidir, no otros. Ni los simpatizantes, ni los fanáticos, esos no van a decidir nada. Son aquellos que tienen el poder de quitar y elegir autoridades. Esos son los que van a elegir los destinos del frente. Esos que tienen una credencial que tiene para votar y quitar o poner dirigentes. Ellos son los responsables. Porque la dirigencia actual la puso esa militancia que tiene poder de voto, no otro. Son más de 200 delegados. Óigase bien. Son más de 200 delegados de todo el país los que se reúnen en una convención nacional y eligen a las autoridades que quieren que le maneje el partido. Y son ellos los que al final van a decidir los destinos del partido, no otra gente, no gente extraña, no ningún otro opositor. Ningún otro partido puede decidir lo que el frente va a hacer de aquí en adelante. Porque son los electores los que mandan. Ellos son los que deciden. Y por eso es que nosotros podemos quedarnos afuera, quedarnos nosotros solo a la expectativa. Porque no tenemos ni voz ni voto en eso. Mucho menos los expulsados, esos ni huelen ni hieden, va. El primer comentario de Salvador Vélez que dice, vamos a leerlo. Aquí me están mandando que lo lea. Lo vamos a leer. El primer comentario dice, que lo que viene es terrible. En los primeros meses van a tratar de acabarse el frente, pero luego vendrá lo peor. No dice nada. Ya lo dije. Ninguna fuerza externa se va a acabar el partido.
Ninguna fuerza externa. Son al interior los que van al final a tomar la decisión. Los que están al interior del partido. Los que están haciendo las cosas bien o los que están haciendo las cosas mal adentro. Esos son los que se van a acabar al frente. No, ninguna fuerza externa. Arena quiso acabarse al frente durante 20 años y no pudo. Y esa es la realidad. Ahora, tenemos un abanico de partidos. Y ese abanico de partidos se hacen para un lado, se hacen para el otro, se mueven de acuerdo a cómo les cantan. Y esos son los que al final hacen esa partición de las decisiones. Y entre ellos mismos son los que se van a autodestruir. Pues ese es el asunto. Nosotros los expulsados somos más, pero están expulsados, Belis. ¿Cuál es el problema? Ustedes votan por otros. Porque no creo que un expulsado vote por el frente. Los expulsados votan por otros. Entonces, ¿por qué tomar en cuenta a los expulsados si ellos votan por otro partido? ¿Qué diferencia hacen? Bien harían los expulsados en formar un nuevo partido, fíjense. Los expulsados deberían de formar un nuevo partido, ellos. Porque son muchos. Y ellos deberían de formar un movimiento, llámese ajeno al FMLN, pues, para competir con buena lid. Y empezar a convencer a la gente que fueron expulsados en una forma injusta y que por lo tanto aquí estoy, así como dice el presidente, me expulsaron sin merecerlo. Y entonces el votante va a decidir si les da el voto o no. Simple, libre competencia. ¿Por qué será que los expulsados del FMLN no se deciden a hacer un partido nuevo? Porque el Partido de Nuevas Ideas no nació después de la expulsión. Ese ya venía caminando. Ese ya lo venían manejando desde adentro. Eso ya lo venían trabajando desde adentro, convenciendo a la gente para venirte conmigo. El Partido de Nuevas Ideas no nació solo porque expulsaron a un fulano. Desde hace años venían trabajándolo y tratando de dividir a toda la militancia del FMLN para llevarse el 1.000.000 de votos hacia sus arcas. Y lo lograron, se llevaron 1.000.000 de votos. Pero los expulsados son muchos, ¿verdad? Y bien podrían hacer un partido. Carlos Armando González dice que el partido FMLN es un instrumento de lucha creado por el pueblo en el año 1981, sí, pero no el partido. No el partido. Carlos Armando, corrige. El partido nació en 1993, ¿verdad? Participó la primera vez en 1992. En 1981 se forma el grupo, pero no el partido. En el 92 se convenció que no podía ganar la lucha armada y entregó las armas, ¿va? Y dijo, vamos a hacer un partido. Vamos a formar un partido político para competir. Y lo inscribieron sin haber llenado 50,000 firmas y todo ese rollo. Por derecho ganado, se incorpora a la vida política en el 92 y compite en el 94.
Pero en el 81 no era un sueño ser partido. Ojo, en el 81 no era sueño ser partido. Incluso boicoteaban las elecciones los del FMLN. No estaban a favor de las elecciones, porque estaban a favor de la lucha armada. Ahora, después de varias crisis internas, el FMLN se convierte en un elemento donde se va a decidir su futuro. O muere o sobrevive. No hay otra salida. Expulsado o lo que sea, yo derramé mi propia sangre y eso me da derecho a ser juez. Sí, pero estás afuera, Belis. Haz tu partido. No podría ser de otro, dice, pensar en otro partido. Pero Belis, vos no fuiste del partido, nunca. Vos no fuiste parte del partido, fuiste parte del movimiento, que es diferente. Ojo, no nos perdamos en el corte del 92 para atrás y del 92 para acá. De los que anduvieron en la guerra no pueden decir fueron parte del partido, no había partido. Para mí es un deber traspasar mis experiencias y pensamientos a la militancia actual. Sí, la experiencia se transmite. Claro, eso estás en la obligación de hacerlo. No es porque te lo pidan, Belis. Estás obligado a hacerlo. Independientemente quien quiera o no quiera recibir tus enseñanzas, es importante transmitirlas a las generaciones para que conozcan la historia del Salvador. Para eso sirve. Y ya no pensar en un partido que tiene armas. ¿Va? Partido político, electorero, movimiento guerrillero son dos cosas diferentes. Y yo creo que muchos no han entendido eso todavía, o no lo han querido digerir. No han querido digerir y siguen viendo al FMLN como aquel movimiento que se formó en el 80. Todo cambia. Hoy es un partido electorero más. Y no puede tener un pensamiento como lo tenía un guerrillero en las montañas. No es así. No quieran ver al FMLN como el movimiento que tiene guardados los fusiles. En el 80 se formaron las organizaciones de campesinos, obreros y estudiantes. Así es, Angie. Roberto Durante, muchos todavía creemos en el FMLN a pesar de la derrota que ha tenido. Así es la lucha. Hay veces se gana un combate y se pierde, pero hay que recomponerse para seguir adelante. Ese partido dice que su base son nuestras luchas. Lo que pasa es que la base del partido radica todavía en gente que estuvo en el frente de guerra. ¿Va? El problema es que no se puede seguir pensando en un frente de guerra. No es así. No entiende las diferencias, amigo. Es más, mi actual posición no es radical. Lo que pasa es de que es importante hacer una diferenciación entre lo que yo estoy tratando de decir, porque pareciera de que no me estoy dando a entender. La historia nos ha demostrado. Que cuando existe más represión,
hay más lucha. Sin represión no hay lucha. Porque si no hay represión, es porque toda la gente está bien, ¿verdad? Pero cuando usted mira desórdenes callejeros en Chicago, cuando usted mira desórdenes callejeros en San Francisco, en Filadelfia, a donde quiera, en Atlanta, usted puede pensar, El Salvador no es nada comparado con los desórdenes que hay en Estados Unidos, ¿va? Y se supone que en la primera potencia mundial no deberían existir desórdenes callejeros, ¿va? En Francia los chalecos amarillos luchan día a día, están dándose duro. Porque protestan, porque se están dando situaciones en contra de los derechos de las personas. En Chile, igual. En Nicaragua, en Venezuela. Venezuela y Nicaragua se han calmado, ¿va? Yo no sé qué ha pasado en Nicaragua y en Venezuela, pero los movimientos de oposición ya no hacen relajo. Significa que todo está bien. Significa que no están recibiendo un trato injusto la población, ¿va? Porque cuando la población recibe un trato injusto, sale a las calles a defender sus derechos, a protestar. Los hermanos salvadoreños con permiso temporal de trabajo ahora están en una huelga de hambre para hacerle saber al presidente de Estados Unidos que están esperando que cumpla sus promesas de campaña. Y se han ido a la huelga de hambre los amigos del TPS. ¿Por qué? Porque quieren presionar al gobierno para que les cumpla la promesa de que les dijo que les iba a legalizar, que les iba a dar una residencia a los del TPS. Y para eso están protestando. Están protestando porque se quieren hacer oír de que no están solo esperando a que les cumpla, están haciéndole recordar al presidente de Estados Unidos que hay una promesa que dijo que le va a dar residencia a los de TPS. Y le dicen, le estamos recordando mediante esta presión de esta huelga de hambre que hay una promesa que no puede usted ignorar. En El Salvador, ¿cuántas promesas existen que no se han cumplido? ¿Cuántas promesas pendientes tiene el gobierno de El Salvador en 2 años? Y la población, bien, gracias. Prometió un salario mínimo de $500. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si ni siquiera han mejorado ese salario. Lo único que han hecho es regalarle más dinero a los militares para que estén a gusto. Lo único que han hecho es darle bono a los policías para que estén a gusto y no protesten. Lo único que se han hecho es darle bono a la Fuerza Armada para que no proteste, para tenerlos a gusto. Pero al trabajador que está viviendo con un salario miserable, si es que tiene trabajo, a ese no le ha cumplido nada. Al contrario, ya van 7 aumentos al costo del combustible en este año. En este año van más de 200 desaparecidos en lo que va del año en El Salvador. Cientos de personas han sido despedidas y no pasa nada en El Salvador. Y las fuerzas sociales, bien, gracias. ¿Dónde están los partidos que pregonan que van a velar por la justicia social de la población? Cuando el gobierno no les está cumpliendo lo que les ha ofrecido
Pareciera que los partidos políticos de oposición se han conformado con quedarse gritando desde la asamblea. Y ese es el salto que tiene que darse. Porque decía yo al principio que no basta con decretos y leyes, hay que ir a las acciones. El año pasado, a estas alturas, hubo una marcha estudiantil para protestar en contra de un decreto que quería darle validez a la ley del agua, poniendo un ente regulador de la empresa privada. Y la población estudiantil se fue a las calles a protestar y no pasó esa ley. Hubo una presión de calle. Y eso llevó a que ya no se aprobara ese decreto que daba libertad a crear un ente regulador del manejo del agua a la empresa privada. Y los diputados decían, no es cierto, no es que queramos privatizar. Pero se echaron para atrás, porque la población estudiantil salió a la calle a protestar. Porque esa es la única forma como la población se hace escuchar. Cuando la población sale a las calles con cántaros vacíos pidiendo agua y cierra las calles, hasta entonces le pone atención. Cuando el niño tiene hambre, ¿qué hace? Cuando el niño tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Llora para que se pongan atención y le den de comer, ¿va? Pero si no se hace nada, el patrón, el jefe, no te suelta la bota de la cabeza y te sigue reprimiendo. Y por eso es que es importante tomar conciencia de lo que se debe hacer. Porque si no se hace nada, te convierten en un cómplice. Esperemos que la población consciente de El Salvador dé saltos de calidad. Y no se trata de partidos políticos, óigase bien. Se trata de los derechos ciudadanos. Velar por el cumplimiento de los derechos ciudadanos no es responsabilidad única de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos para llegar a obtener puestos públicos. Pero las luchas sociales son las que desarrolla la población civil para velar por el cumplimiento de sus derechos, para exigir que se le cumplan y se respeten sus derechos. Es la ciudadanía la única interesada en hacerlo. Nadie más. Los partidos ganan un diputado y se van felices ahí a estar comiendo 3 años y no pasa nada. El gobierno se va y reina desde el Ejecutivo y no pasa nada. Pero la población sigue resintiendo que todavía 17 centavos más le va a caer a la gasolina esta semana y no pasa nada. Y si sube el combustible, sube todo. Y la única manera como la gente se da cuenta que las cosas están mal es cuando lo que gana no le ajusta. Hasta entonces se da cuenta que las cosas están mal. Cuando lo despiden del trabajo se da cuenta que están mal las cosas. Porque mientras tiene trabajo todo está bien. Mientras tiene trabajo no importa lo que gane, todo está bien. Cuando se queda sin trabajo se da cuenta que no tiene dinero para pagar la luz, el agua, el teléfono. Y empieza a perder todo lo poquito que había ganado. Y no tiene para transporte, no tiene para comida. Hasta entonces se da cuenta que las cosas están mal. Porque mientras tenía trabajo, aunque ganara poquito, dice,
estaba bien. La semana pasada marcharon 3,000 profesores exigiendo que se les respete el derecho al trabajo, que está consignado en la Constitución política. ¿Por qué? Porque ya no les van a renovar el contrato a los maestros interinos. Y esa es la forma de contratación que existe hoy en El Salvador. Todo por contrato. Enfermeras, profesores, doctores, empleados, todos están por contrato que vence a fin de año y de ahí ya no se los renuevan. Y la gente se da cuenta que está mal hasta que ya no le renuevan el contrato, ¿verdad? Muchos van a quedar sin trabajo el 1 de mayo y entonces se van a dar cuenta que está mal la cosa, ¿verdad? A muchos les van a quitar el trabajo en las alcaldías porque ya no son del partido que ganó. A muchos les van a quitar el trabajo por estar en la asamblea del otro partido. Y ahí se van a dar cuenta que las cosas están mal. Y como así es, mientras no te tocan el bolsillo, no sientes nada. Hasta que te tocan el bolsillo te das cuenta que algo está mal. Porque es necesario un apretoncito en tu bolsillo para que te des cuenta y reacciones. De lo contrario no reaccionas. Carlos Armando González dice que tengo 55 años de edad y mi adolescencia y juventud la viví a finales de los años 70 y 80. Estoy preocupado porque comienzo a ver señales de que las contradicciones sociales se están agudizando desde hace 2 años. He visto pintas, huelga de hambre, acciones militares, utilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil de manera arbitraria y lejos de sus atribuciones legales. Y José Vélez decía ya al inicio que todo puede ser peor. Dice. Sí, todo puede ser peor. ¿Y quién es el que va a permitir que sea peor? La población civil organizada. Esa es la única que va a poder hacer algo para evitar los abusos de poder. La población civil organizada es la única que puede cambiar la historia en El Salvador. Nadie más. El gobierno fallido no está respondiéndole al pueblo. Trabajar por contrato no existe una ley para ningún trabajador. Lucha por justicia social o después llorará salvadoreño. Pero Bar Pérez, tú bien sabes lo que significa trabajar por contrato. No tienes ningún tipo de prestaciones, no tienes nada. Te pagan tu sueldo y ahí muere. De nada sirve que te quedes trabajando años sin tener ninguna prestación. No tienes derecho a aguinaldo, a vacaciones, no acumulas nada para tu vejez y es un contrato. Ese es el estilo de trabajo que están ofreciendo en el gobierno de El Salvador. Y si alguien me puede contradecir, hágalo. Si alguien tiene más información que yo no conozca, dígamela. Porque están contratando. En junio se termina el programa ese de andar entregando comida y ya toda la gente que estaba bajo ese contrato se acabó. Porque como ya consiguieron la asamblea que querían, hoy ya no les importa andar regalando comida. No es cierto, ahí lo vamos a ver. Organizar es muy importante, protestar por todo, el pueblo tiene el poder social en las calles, así es. El FMLN, saludos amigos, quiero despedirme este día y gracias por estar en este espacio, gracias por estar con sus comentarios, fue un gusto estar con ustedes este día, se me cuidan mucho y nos saludamos mañana en un nuevo programa de La Plática. Tratando de componer el mundo en unos cuantos minutos, pero el mundo no se
no se arregla solo. El mundo se corrige con acciones. Con acciones. Y dicen que solo aquel que sabe dónde le duele es el que se toca y trata de corregirlo. Los que están bien, los que no necesitan médico no van donde el médico. Los que no tienen hambre no van a donde hay comida, ¿va? Pero la gente con hambre puede ser manipulada fácilmente, ¿va? A cambio de algo. Por la plata baila el mono, ¿va? Gracias, buenas noches, se me cuida mucho. Este fue un espacio más de la plática. Buenas noches a cada uno. Descansen.